Hola, mi querido espectador, y hola para ti también, a persona que cree que soy inteligencia artificial. Siéntate y pon atención porque, cansado de ver cómo un montón de criminales se salen con la suya, un taquígrafo de juicios decide hacer justicia por mano propia. Pero claro, es muy fácil ser violento con los delincuentes comprobados. Cuando una ola de secuestros azota su pueblo, el taquígrafo se da cuenta de que la justicia no siempre es ciega. La película nos presenta a Walden Dean, un hombre menudo del pequeño pueblo de Alejandría que parece salido de otra época. Solo miren lo mucho que contrasta con las otras personas del bus, el cual por poco pierde, cabe destacar. Pese a que comenzó el día con el pie izquierdo, Walden se presenta con la mejor actitud en una competencia de taquigrafía contra otros expertos que trabajan en la corte. En tan solo 60 segundos, el protagonista logra transcribir 343 de las 360 palabras que componen el documento dado como ejemplo. Para su desgracia, la organizadora no solo luce indiferente ante su trabajo, sino que elogia a la competencia que estaba a su lado. En la calle, Walden se topa con su colega George, un hombre con cierta discapacidad que le pregunta si ganó la competencia. El protagonista se limita a responder que ya habrá otras oportunidades, y luego se apresura para llegar a su trabajo en la corte. You won't like today's case. Bad man. Very bad man. Y razón no le falta porque en el juzgado Walden ve cara a cara a ese hombre, Norman, un drogadicto que cocinó a su propia hija de 3 años en un horno. No es sorpresa que la fiscal quiera mandar a este tipo al corredor de la muerte, cosa que el juez Boyle acaba aceptando sin dudarlo 2 veces. Esto es Estados Unidos. Todos van armados hasta los dientes. Mientras es arrestado por los guardias, Norman exclama que esto no se ha terminado. Pero para él no le queda mucho tiempo. Será ejecutado cuando el tribunal así lo decida. Tras lidiar con este caso, el juez invita al asustado Walden a comer en el restaurante local como siempre. Sin embargo, esta vez el protagonista se niega a probar un bocado, pidiendo en su lugar solo café para sobrellevar su dolor de cabeza. Al escuchar sobre su resultado en la competencia, Boyle le sugiere que se pase al formato digital o que haga otra cosa que no sea estar atornillado en un tribunal. Tiene talento de sobra para conseguir lo que quiera, y una chica no estaría de más. Hablando de eso, en ese momento se les une la esposa de Boyle, quien recuerda con cariño a la madre de Walden. Lástima que él no pueda decir lo mismo. Well, if she was so fine, why'd she run off with my dad's brother? De vuelta en su solitario hogar, Walden se dedica a limpiar su máquina de escribir y a leer lo que había redactado en el día. Ya había visto casos espeluznantes en el pasado, pero el de Norman está a otro nivel, tanto así que le produce náuseas. Sí, a mí también. Antes de acostarse a dormir, el hombrecito hace su oración diaria de buenas noches. La diferencia es que esta vez no se arrodilla ante Dios, no cuando él dejó morir a una niña inocente en esas circunstancias tan espantosas. Sometimes I wish the will were just a little bit less free. Dichas sus plegarias, Walden cierra sus ojos para dar cierre a otra jornada. Alarmado por sus constantes náuseas, el protagonista se pasa por el hospital para saber qué le está ocurriendo. Como el doctor no detecta nada extraño en él, lo atribuye a estrés por su trabajo, teniendo en cuenta el tipo de cosas que debe pasar. Si bien el doctor también le ofrece unas pastillas, el taquígrafo se niega, alegando que eso afectaría su rendimiento. Stop it. Please. Stop who? Nunca falta un loquito. Cambiando de escenario, los policías del pueblo estaban celebrando un cumpleaños cuando una pareja aparece en la comisaría advirtiendo que secuestraron a su hijo. Cuando el detective Bill interroga a los padres, el señor y la señora Pepper, estos confiesan que al amanecer su hijo ya no estaba en su habitación, aunque están seguros de que fue un secuestro dado el historial reciente del vecindario. Bring him home, Bill. Bring my boy home. De vuelta con Walden, este empieza a marearse en su trabajo e incluso tiene alucinaciones con su difunta madre. Al final, el hombrecito no aguanta la presión y acaba desmayándose. Tras otra consulta al doctor, una más exhaustiva,
Walden recibe la peor de las noticias. Tiene un tumor en su cerebro. Oh no, where's my steno? I'm gonna be late for my competition. Mr. Dean. Primera etapa. Negación. El taquígrafo llega a la competencia en el último segundo y pese a su estado de salud, acaba escribiendo 351 palabras en un minuto. Poco después, en el ascensor, es alcanzado por la competidora del otro día, Emily, quien intrigada le pregunta cómo pudo mejorar sus números. Incluso detiene el ascensor en seco para obligarlo a hablar. Walden, que no está muy acostumbrado a la atención femenina, se pone nervioso y dice que su talento se lo debe a su familia repleta de taquígrafos. Sin ir muy lejos, la máquina que usa es la de su padre. Es entonces que se percata de que ya ha hablado demasiado y se retira del ascensor dejando a una decepcionada Emily. Por otro lado, la detective Sally le presenta a Bill la investigación respecto a los niños desaparecidos. Los Pepper no estaban exagerando, pues en los últimos 10 años, 7 niños han desaparecido por la zona. 8, contando al pequeño Cal Pepper. Esto le recuerda a Bill que se le está haciendo tarde al ensayo de comunión de su hija. En cuanto llega a la iglesia, ve al sacerdote acariciando más de la cuenta a su pequeña, aunque quizá está pecando de paranoico. Volviendo con Walden, este se pasa por un bar no para hablar con la atractiva camarera que siempre lo saluda, sino con el anciano que suele ahogar sus penas en alcohol, su padre, Jesse. Ni bien se sienta el protagonista, se lanza su whiskycito sorprendiendo a todos los presentes. Seguro debe estar celebrando algo importante. Guardándose la triste verdad, el hombrecito le pregunta a su padre si le gustaría mudarse a su casa. Vivirían bajo el mismo techo tal como en los viejos tiempos. Stop it. No one gives a damn. Why should you? Valió la pena el intento, supongo. Poco después, un Walden, algo embriagado, se dirige a la farmacia por pastillas para el dolor de cabeza. Para su mala suerte, un ladrón irrumpe en ese momento y amenaza a punta de pistola a la encargada, quien se tarda demasiado por sus nervios. Shit! Stupid motherfucker! The fuck is you looking at? Eso no lo vi venir, y el propio Walden tampoco. A raíz de este incidente, el hombrecito es abordado por los detectives Phil y Sally, los cuales le aseguran que no mató al ladrón. De hecho, seguramente lo vea otra vez en los juzgados. Given his size and disposition, I find very little comfort in that. Good night, detectives. De regreso en su hogar, el protagonista tiene problemas para conciliar el sueño y decide echarle un vistazo a sus primeras hojas de taquigrafía. Es así como descubrimos que empezó a practicar con las discusiones de sus padres. Al menos pudo sacar algo bueno de eso. Guess you heard that. She'll be back, son. I hope not. Al otro día, Walden se presenta en la comisaría para prestar declaración sobre lo que le pasó en la farmacia. Lo que no esperaba era encontrarse a Bill sufriendo un ataque de ira por la liberación de Norman, gracias a un tecnicismo. Al escuchar eso, el protagonista no siente náuseas como antes, sino otra cosa, algo nuevo, ira. Al momento de visitar a Norman, los detectives lo encuentran poniendo cajas de ropa infantil fuera de su casa, porque ya saben, nunca está de más ayudar a los niños. Legalmente no puede hacerle nada, así que Bill se tiene que conformar con una buena amenaza, aunque eso no intimida al lunático. My door is always open. Regresando con Walden, lo vemos luchando contra sus nuevos pensamientos intrusivos llenos de violencia y sangre. Necesita mucha fuerza de voluntad para tomarse las pastillas o quedarse quieto, o eso pensábamos. Mientras lanza la cabeza de Norman dentro del horno, el protagonista admite que inicialmente tenía la intención de asustarlo, pero eso no era suficiente para un monstruo como él. This is the desanctification of the human soul. And quite frankly, sir, you have to pay for that. Con estas palabras, el hombrecito enciende el horno y comienza a rostizar a Norman, tal como él lo hizo con su hija. ¿Justicia o venganza? Al otro día, Walden luce más contento que nunca y cuando Bill lo llama para informarle de lo que pasó con Norman, él se hace el sorprendido. ¿Cómo podría alguien cocinar la cabeza de otra persona? ¿Qué clase de loco haría eso? Finalmente, la búsqueda de Cal da frutos, pero no en el buen sentido. La policía encuentra el cadáver del niño en el bosque, lo que supone un dolor inmenso para los Pepper.
Walden, que casualmente estaba paseando por el lugar en bici, escucha el llanto de la señora Pepper y se acerca a la escena. Cuando se topa con Sally, esta le muestra un pedazo de tela inusual hallado en la escena del crimen. Walden tiene su próximo caso entre manos. Bill, especialmente frustrado por lo que pasó, rechaza las palabras del sacerdote acerca de Cal y se pregunta cómo es que Dios permitió tal atrocidad. Si hay un ser todopoderoso allá arriba, entonces no debe ser todo misericordioso. En su próximo encuentro con el juez Boyle, Walden es felicitado por lo que hizo en la farmacia, sobre todo por cómo están las cosas actualmente en Alejandría. El protagonista toma con educación los cumplidos, alegando que la violencia nunca es la respuesta y que no necesita un arma como tanto insiste el juez. It's my town, Walden. If I say you need a gun, you need a gun. Habló la ley. Más adelante en el tribunal, el protagonista se fija en la única espectadora del juicio, Emily. Cuando el hombrecito se le acerca, ella admite que quería verlo en acción y también pedirle perdón por su actitud invasiva del otro día. Walden acepta las disculpas más por cortesía que por otra cosa, aunque ella se lo toma como una señal para seguir adelante e invitarlo a una fiesta familiar a la que no quiere asistir sola. I know what you're doing. I have work in the morning. Don't worry. I'll make sure you're home before sunset. Incapaz de decir que no, el protagonista asiste a la fiesta como acompañante de Emily. Y es así como descubre que la familia de ella es millonaria. Además, el padre de Emily fue a la misma secundaria que el padre de Walden. Siempre le pareció un tipazo y es por eso que le dolió enterarse de lo que su esposa le hizo. Pese a que la madre de Emily intenta cambiar el tema, Walden señala que el señor tiene razón. Su madre estaba lejos de ser una buena mujer. She was something of a loose woman. Some would even say a whore. A successful one at that. Más allá de esta incómoda conversación, el hombrecito sobrevive a la fiesta y Emily lo devuelve a su casa antes del amanecer, como había prometido. Hasta le deja un detallito extra. You'd have me back by sunset. Definitivamente irá a la próxima fiesta. En otros asuntos, la investigación de Bill y Sally los lleva con George, quien dice conocer los nombres y los oficios de todos los habitantes de Alejandría. Es por eso que los detectives le preguntan si ha visto a alguien extraño estos días. Y pese a que George dice que no, parece estar ocultando algo. Today's court case is bad, bad man. En el tribunal, Walden estaba escribiendo como siempre cuando se percata de que la víctima del caso es el hombre ciego que le habló en el hospital. Las pruebas indican que su propia enfermera, la señora Mills, lo mató de forma lenta y tortuosa, así como a otros ancianos que pasaron por sus manos. Lamentablemente, la parte acusadora no cuenta con testigos que corroboren esa teoría, además de que la señora Mills es respaldada por su larga trayectoria. Sin otra opción, el juez Boyle declara a la enfermera libre de todos los cargos que pesaban en su contra. Walden no está muy satisfecho con ello. Tras el juicio, Boyle le vuelve a recomendar a su taquígrafo que renuncie a la competencia, a lo que él responde que ya no puede hacerlo. No cuando tiene a su enamorada ahí. Encantado de escuchar eso, el juez lo felicita por finalmente atreverse a dar ese paso. Ya que Stan aprovecha para preguntarle por lo del arma. Still feels kind of weird. I mean, it's not really me. Caída la noche, la enfermera Mills estaba cumpliendo su turno en el hospital cuando la computadora le advierte de un problema en una habitación. Ahí se topa con un enfermo que no estaba registrado. Y con mucha razón. Who the fuck are you? The stenographer. Invadido por un frenesí asesino, el taquígrafo empieza a torturar a la enfermera de la misma manera que ella torturaba a sus pacientes, en lo que también le recuerda que las últimas palabras del señor ciego fueron: «Deténla, por favor. Es hora de cumplir con su voluntad». Calls, could you? The stories this bloodstained. Luego de inspeccionar el cadáver de Mills, Sally le asegura a su compañero que el culpable fue el mismo que mató a Norman. Hay un justiciero suelto en las calles, por más que Bill quiera creer lo contrario. Por otro lado, Walden sale a ver un recital junto a la mujer de sus sueños, Emily, pero ni siquiera lejos de su trabajo se salva de sus alucinaciones. Hi, Walden. Es imposible cuando el enemigo vive dentro de su cabeza. En cuanto Emily se descuida,
él aprovecha para emprender la huida. En paralelo, Bill y Sally ven a George jugando fútbol y siendo demasiado cariñoso con un niño, hasta el punto que lo lleva a su casa. A su llegada, Bill arresta a George mientras que Sally interroga al pequeño confirmando que es de origen mexicano como los anteriores secuestrados. Culpepper es el único que se salió de ese patrón. Al momento de informar a su superior, este les recuerda que George tiene el coeficiente intelectual de un niño de 10 años, por lo que difícilmente podría organizar un secuestro, mucho menos un asesinato. It was my call, okay? Somebody had to do something. Luego de escuchar los mensajes de una furiosa Emily, Walden le ruega a Dios por consejo. Su vida personal se está yendo al traste, pero no puede vivir viendo cómo el mal se sale con la suya frente a sus narices. And if I gotta roast that bastard's head or crush that witch's feet, so be it. Y así Walden termina su última charla con Dios en un buen tiempo, no sin antes pedirle que mantenga a Emily lo más alejado posible de él. Al enterarse del arresto de George, el protagonista se presenta en la comisaría para exigir explicaciones. Sally ni se molesta en escucharlo, así que Bill le revela que ella y su novia fueron atacadas anoche por unos matones intolerantes. Cuando le permitan visitar a George, Walden le pregunta por su versión de los hechos, a lo que el hombre responde que suele pasar tiempo con los niños del pueblo porque son los únicos que no lo ven como un bicho raro. Si bien entiende mejor que nadie su situación, el protagonista le deja claro que tiene que hablar con Bill si está escondiendo algo. George entonces le cuenta la historia de por qué le llaman así. Con apenas 10 años, ya tenía un buen mostacho, y alguien de su colegio lo comparó con George Armstrong, un famoso general de la historia estadounidense con un frondoso mostacho que cayó en batalla. I don't want to die in battle. This isn't my battle. Dolido por el caso de George, Walden se refugia en el alcohol hasta que recibe la visita inesperada de Emily, quien tiene unas cuantas cosas que decirle. El hombrecito, obligado a improvisar, comienza a besarla y una cosa lleva a la otra. Una vez que Walden cae dormido, Emily, por pura curiosidad, le echa un vistazo a las cajas donde guarda sus primeras taquigrafías. Para cuando Walden la encuentra, la mujer está llorando, triste por cómo fue la infancia de su enamorado. Si bien ella le recomienda deshacerse de estos papeles, él aclama que escribir es lo que hace, desde la bondad más pura hasta la maldad más absoluta. Su deber es transcribir todo lo que escucha para que pase a la posteridad. Incapaz de comprender su forma de pensar, Emily opta por dejarlo. Cambiando de escenario, Bill le estaba dando las buenas noches a su hija cuando aprovecha para preguntarle si el sacerdote ha hecho algo raro con ella o los otros niños. Su esposa lo interrumpe en ese momento, aunque la niña afirma que el sacerdote trata de maravilla a todos los niños. Tras eso, Bill tiene que lidiar con la molestia de su esposa, la cual le aclara que no todos los adultos que interactúan con infantes son potenciales pedófilos. Bill, frustrado, admite que ahora tiene en prisión a alguien que cree que es inocente, pero alguien tiene que pagar. Justo entonces, el detective recibe una llamada de Walden, el cual le comenta la pista clave para confirmar que George es inocente. Indiferentemente del día, George siempre dice que en el tribunal hay un hombre muy malo. Si llevan la frase a los acusados, entonces no tiene mucho sentido porque hay casos como el de la enfermera Mills. El protagonista tiene que colgar en ese punto, pues acaba de ver a los matones que agredieron a Sally y a su novia. Did these women consent to this? La educación antes de todo. Apenas los matones sacan sus navajas, Walden los sorprende con su pistola, apretando el gatillo por primera vez. Aún así, uno de ellos alcanza a apuñalarlo. Lo próximo que vemos es al detective Bill visitando a George para informarle que su amigo Walden está en el hospital. Sacudido por la noticia, George decide hablarle de algo muy malo que ha estado escondiendo. Pasando al hospital, Jesse se encuentra al lado de un inconsciente Walden, lamentándose por las cosas crueles que le dijo en su último encuentro. I love you, Walden. So you get yourself back to me now, all right? Guiados por George, Bill y Sally llegan a una casa abandonada en medio del bosque donde descubren algo abominable.
Son los cuerpos petrificados de los niños desaparecidos. Algunos de ellos eran amigos de George y le contaron que solían ir a esta casa para hacer ciertos favores a cambio de dinero. Ya saben qué clase de favores. De regreso con el viejo Jesse, por fin ve a sus hijos abriendo los ojos. Ha encontrado su camino de vuelta a él. Unas semanas después de esto, Walden está en una casa recuperándose no solo de la puñalada, sino de la extirpación de su tumor cerebral. Aparte de eso, ahora él y su padre viven bajo el mismo techo. La vida le sonríe de nuevo. Cuando el juez Boyle se pasa de visita, le invita a echarle un vistazo a su auto antiguo que acaba de salir del taller. Es ahí donde el taquígrafo ve algo fuera de lugar. ¿Recuerdan el pedazo de tela encontrado en la escena del crimen de Carl? Bueno, al asiento trasero le falta un pedacito de tela, ¿no creen? En pocos segundos, el protagonista ata cabos y se da cuenta de una verdad escalofriante. Sin importar el día, George siempre dice que hay un hombre malo en el tribunal. Ese hombre es el juez Boyle. Walden, decidido, toma su pistola y se prepara para hacer justicia hasta que su padre se interpone. Aprovechando su amistad con el juez, Walden lo encañona en su propia oficina, aunque Boyle no luce sorprendido. Tarde o temprano, alguien lo descubriría. Boyle no solo admite el asesinato de Carl, sino el de los otros niños desaparecidos y muchos más de los que todavía no se sabe nada. Desde que tenía 17 años, el hombre se ha dedicado en cuerpo y alma a la matanza de infantes porque huelen bien y le resultan entretenidos. Incluso llegó a estar interesado en Walden, pero él estaba siempre con su padre. Ahora que está acorralado, Boyle le aclara al protagonista que no necesitará su pistola. Él mismo hará el favor de borrarse de la faz de la tierra. Sin embargo, el protagonista le impone una condición, y es que deje una confesión de todos los asesinatos que cometió. Es lo mínimo que merecen los familiares de las víctimas. Walden, you are the best damn stenographer I have ever seen in a courtroom. Ya en su casa, Walden no trata en recibir a Bill y Sally, quienes han deducido que él es el justiciero, gracias a los testigos que lo vieron peleando con los matones. La cosa es que ellos no vinieron a arrestarlo. Después de todo, era una víctima de un tumor cerebral que le estaba obligando a hacer cosas que no quería. Sin el tumor, vuelve a ser una persona completamente funcional, ¿cierto? Tiempo después del escándalo del juez Boyle, las cosas en Alejandría parecen mejorar. George ya no es un paria para los demás ciudadanos e incluso asiste a misa junto a la familia de Bill. Asimismo, Walden consigue la increíble cifra de 359 palabras en su competencia de taquigrafía, quedándose a 2 palabras del récord mundial. Pero más allá de los logros y la sana convivencia, todavía no puede evitar leer los casos de criminales que se salieron con la suya. He will be released on bond while awaiting trial. Well, we'll see about that.